gaur hartutako zenbait erabaki laburtuko dizkizuet, eta gero turismo, kontsumo eta merkataritza sailburuari utziko diotitza, berak aurkeztuko baitu gaur gobernu batzordean, ostalaritzari begira hartu ditugun neurri bereziak. Gaurko gaien artean, lehenengo aipatu nahi dizuet, Eusko Jaurlaritzak gaurko gobernu batzordean 12. legegintzaldi honetarako legegintza programa onartu duela. Dokumentu honen helburua da, agintaldi honetan zehar, onartu nahi ditugun lege asmoen ikuspegi orokor bat eskaintzea, eta hitzez hitz zehaztea, zeintzuk diren dauzkagun helburuak legegintzaldiaren eta legegintzaren ikuspuntutik gizarteari begira eta legebiltzarrari begira. Aurreko agintaldietan ez bezala, oraingo honetan ikusiko duzue lege asmoak 6 hilabeteko epeetan antolatu ditugula, eta Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du lege egutegiaren jarraipena ere 6 hilabetero egitekoa. Jarraipen hau modu zuzenean legebiltzarrari jakinaraziko zaio, eta horrez gainera euskadi.eus webgunean ere argitaratuko dugu 6 hilabetero nola betetzen ari den. Legez gainera urtero arau plan bat onartu beharko dugu, eta bertan zehaztuko ditu sail bakoitzak urte osorako onartu nahi dituen eta sustatu nahi dituen dekretuak, erreglamentuak eta gainerako arauak. Bestalde, eta gaurko egunarekin tokatu da, memoriaren egunarekin, Eusko Jaurlaritzak izendatu ditu terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroko fundazioaren patronatoan Jaurlaritzaren ordezkari izango diren gobernukideak. Horrela, Josu Erkoreka, lehenengo lehendakari ordea eta segurtasuneko sailburua, Idoia Mendia, bigarren lehendakari orde eta lan eta enplegu sailburua, eta Beatriz Artolazabal, berdintasun, justizia eta gizarte politiketarako sailburuak izango dira Jaurlaritzaren ordezkariak zentru honetan. Eta fundazioaren batzorde betearazlean, Jaurlaritzako kide bezala, Beatriz Artolazabal sailburua izango da. Biktimen eta giza eskubideen zuzendaritzaren bitartez, 140.000 euro bideratuko ditu Jaurlaritzak Nazio Batuen biztanleria funtsera, Bosnia-Herzegovinako emakume eta neska errefuxiatuen beharrak jorratzen dituen programa baterako. Era berean, berdintasun, justizia eta gizarte sailaren proposamenez, 526.000 euro bideratuko dira aurten gazteen programak eta jarduerak garatzeko. Horrela, gazteen asoziazionismoa sustatuko da eta elkarteen funtzionamentua eta jarduerak babestuko dira. Era berean, Jaurlaritzak baimena eman dio hezkuntza sailari hitzarmen bat sinatu dezan Hezkuntza eta Lanbide Heziketarako Ministerioarekin eta Red.es erakunde publikoarekin Eduka en Digital programa gauzatzeko. Programa honen ondorioz bide berri bat izango da COVID-19 ekarri dituen osasun krisi honetan ikaslerik ahulenek jasan behar izan dituzten ondorioi aurre egiteko tresna teknologiko berrien bitartez. Horrela, ikusten da 3,9 milioi euroko diru poltsa bat ordenagailuak eta erosteko. Jaurlaritzak dirutza horretatik ia 800.000 euro ipiniko ditu, eta helburua da lehendik hezkuntza sisteman ikaslei laguntzeko dauden 34.000 ordenagailuez gainera beste 8 edo 10.000 gehiago erostea. Eta bukatzeko, kultura eta hizkuntza politika sailari dagokionez, baimena eman zaio sailari hitzarmenak sinatzeko Euskal Herriko Unibertsitatearekin, jakinbai lanekin, Lanbide Heziketako elkartearekin, EIZIarekin, itzultzaileen elkartearekin, eta EITB eta zenbait erregitalletxerekin itzultzaile neurolanari begira, erakunde hauek sortzen dituzten eta sortuko dituzten testuak jasotzeko, eta igaz aurkeztu genduen itzultzaile neuronal hau trebatzeko, eta haren bitartez lortzen ditugun
Erakunde hauek eskainiko dizkiguten elebitako testuen bitartez itzultzailearen gaitasuna eta kalitatea hobetzeko. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el programa legislativo de la 12ª legislatura, que incluye 36 proyectos de ley. El objetivo es ofrecer una herramienta de gestión integral, transparente y ajustada a la realidad de las intenciones legislativas y de los compromisos legislativos que tiene adquiridos este Gobierno, y también ofrecer una herramienta para su seguimiento y evaluación. Esta evaluación y este seguimiento, así como la ordenación del calendario legislativo, antes se realizaba cada 4 meses. Esta vez el seguimiento ante el Parlamento se realizaba una vez al año. La ordenación de los proyectos de ley se organizaban por cuatrimestres, y ahora lo que se ha decidido es que su organización en el calendario irá de semestre en semestre y su seguimiento también. Este seguimiento se realizará a través de los envíos correspondientes de información al Parlamento Vasco y de la web euskadi.eus. Junto a este calendario legislativo, el Gobierno aprobará también las propuestas que cada departamento presentará, un documento que denominamos Plan Anual Normativo, en el que se incluirán con detalle los decretos, reglamentos y demás normativa que cada departamento elaborará. Por otro lado, y coincidiendo con el Día de la Memoria, el Consejo de Gobierno ha designado a las personas que la representarán en el patronato de la Fundación Centro para la Memoria de Víctimas del Terrorismo. Serán Josu Erkoreka, vicelehendakari primero y consejero de Sanidad, la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, y la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Será esta misma consejera quien representará al Gobierno en el Comité Ejecutivo de la Fundación. Este acuerdo será remitido para su comunicación al Ministerio del Interior. El Gobierno vasco ha aprobado también una propuesta de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos para destinar 140.000 euros al Fondo de Población de las Naciones Unidas para financiar un proyecto que aborda la violencia de género y las necesidades de salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas refugiadas y migrantes en el conflicto de Bosnia-Herzegovina. A propuesta del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, se ha acordado también destinar 536.000 euros para el desarrollo de programas y actividades juveniles, con el objetivo de promover el asociacionismo juvenil y apoyar el funcionamiento y las actividades de las asociaciones juveniles. A propuesta del consejero de Educación, el Gobierno ha aceptado la suscripción de un convenio con el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España y con la entidad pública Red.es para la ejecución del programa Educa en Digital. El objetivo de este programa es poner en marcha acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo mediante la dotación de dispositivos móviles y de recursos educativos digitales. En la crisis del COVID-19 se ha visto la importancia de poder disponer de estos materiales y gracias a este acuerdo será posible obtener más ordenadores y más herramientas digitales. El cómputo total de la inversión que se derivará de este acuerdo es de casi 4 millones de euros, de los que el Departamento aportará casi 800.000. Y permitirá la adquisición de entre 8.000 y 10.000 nuevos dispositivos móviles que se sumarán a los 24.000 que ya existen en la red educativa. Y para terminar, el Consejo de Gobierno ha autorizado a nuestro departamento, al Departamento de Cultura y Política Lingüística, a suscribir diferentes convenios con instituciones como la Universidad del País Vasco, la NECI, Asociación para la Promoción y Mejora de la Formación Profesional, la Asociación de Traductores Vascos, EICIE, EITB y diversas editoriales, para que estas entidades pongan a disposición del Gobierno los textos bilingües que hayan creado o que vayan creando, con el objetivo de que puedan ser utilizados para el entrenamiento y el adiestramiento del traductor automático neuronal Itzuli, con el objetivo de que las traducciones que salgan de esta herramienta neuronal pues sean cada vez mejores y tengan mayor calidad de la que ya están teniendo.
Eta ez naiz gehiago luzatuko gobernu erabakietan, eta turismo, merkataritza eta konsumo sailburuari, Javier Hurtadori emango diot hitza, ostalaritzaren inguruan hartutako agenduaren berri eman dizazuen. Javier. Gracias, consejero. Egunon, buenos días. Todos somos conscientes de que nos encontramos en una situación de crisis fruto de la pandemia del COVID-19. Una crisis que precisamente se agudiza por la incertidumbre a la que somete a todos los sectores y a la propia toma de medidas, supeditada a los datos de evolución de la propia pandemia. Con esta base de incertidumbre hemos estado y estamos trabajando diferentes opciones para adecuarlas a las normas que haya que aplicar en cada momento. Pero la prioridad en estos momentos es evitar la propagación del virus y preservar la salud de las personas, por lo que las autoridades sanitarias han establecido una serie de medidas restrictivas de la actividad social y económica. Medidas en consonancia con las que ya habían implantado y siguen implantando otras comunidades autónomas y otros países, y que buscan dar respuesta a una pandemia mundial. Y es cierto que en esta situación el sector de la hostelería vasca se ve especialmente afectado por el cierre de su actividad decretado el pasado viernes. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo no hemos dejado de trabajar y adecuar el plan de resistencia a las circunstancias cambiantes para ayudar al sostenimiento del empleo y la actividad. Desde mi llegada a este departamento, y más en estos últimos días, hemos estado reunidos con el sector para que aporte su visión y para hablar sobre las medidas más adecuadas en los diferentes escenarios posibles. Y también, junto con el Departamento de Economía y Hacienda, hemos estado trabajando sobre esos escenarios para poder presentar un programa eficaz con rapidez. Por tanto, hoy traemos al primer Consejo de Gobierno, tras las nuevas medidas que entraron en vigor el sábado, el programa de ayudas a la hostelería vasca dotados con 30 nuevos millones de euros. Unas ayudas que buscan proteger y dar soporte al sector de la hostelería vasca para minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria. Son ayudas que complementan a las ya existentes, tanto en el Gobierno como en otras instituciones, por lo que son compatibles con todas ellas. El carácter urgente de este programa de ayuda requiere el establecimiento de un procedimiento ágil que permita la tramitación de un previsible amplio número de solicitudes con la mayor rapidez y que llegue a donde realmente lo necesitan. Lo hemos coordinado con el Departamento de Economía y Hacienda para asegurar que fuera lo más efectivo posible. Por ello, también hemos acordado la creación de un equipo de gestión urgente con al menos 20 técnicos dedicados en exclusiva a la gestión de este programa. Las ayudas a la hostelería vasca se convocan con un importe de algo más de 30 millones de euros. De ellos, 25 los aporta el Departamento de Economía y Hacienda y otros 5 los aporta el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Permítanme aquí hacer una aclaración para ser, como siempre, lo más transparente y claros. El Departamento publicó en mayo las ayudas extraordinarias COVID-19 para turismo, hostelería y comercio, dotadas en principio con 15 millones de euros y ampliadas hace una semana en otros 15 para poder llegar a todas las solicitudes. Pues bien, una vez evaluadas todas las solicitudes a las que se destinan esos 30 millones finales a las ayudas del pasado estado de alarma, los 15 que corresponden a turismo y hostelería cubren todas las solicitudes. Y en comercio hemos llegado igualmente a todas las solicitudes, pero ha quedado un remanente de 5 millones que hemos decidido incorporar a las nuevas ayudas de hostelería que hoy presentamos. En resumen, las nuevas ayudas a hostelería vasca cuentan con 30 millones de euros nuevos y buscan apoyar al sector hostelero en un contexto de dificultad sobrevenido por la crisis del COVID-19. Estas ayudas se dirigen a autónomos, micro y pequeñas empresas y su objetivo primordial es ayudar en el mantenimiento de la actividad, contribuyendo a paliar las pérdidas económicas y con ello el sostenimiento del empleo. De ahí que con el fin de garantizar ese empleo, se solicite a los establecimientos receptores de las ayudas el mantenimiento de la actividad durante al menos 4 meses una vez se levanten las restricciones de apertura y se reanude dicha actividad. El compromiso de este departamento con el sostenimiento del empleo es firme. Y explicarles también que el escenario de la hostelería en Euskadi se compone en un 99,5% de micro y pequeñas empresas. Son 12.219 establecimientos, de los cuales más de la mitad son empresas de 1 o 2 trabajadores. Más concretamente, les doy el dato, 8.297 cuentan con menos de 3 trabajadores, 3.224 de 4 a 10 trabajadores y 698 son de más de 10 trabajadores. Dada esta situación, hemos decidido baremar la ayuda en función del número de trabajadores adscritos a cada empresa, computando autónomos y asalariados, tanto los que están en activo
como los que se encuentran sujetos a un ERTE. De esta forma, los establecimientos de menos de 3 trabajadores recibirán una ayuda de 3.000 euros. Los que tengan una plantilla de hasta 10 trabajadores, 3.500 euros. Y los establecimientos con más de 10 trabajadores, 4.000 euros. Con estos nuevos 30 millones de ayudas a la hostelería vasca, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo incrementa el plan de resistencia hasta los 70 millones de euros. De estos 70 millones, al menos 45 se orientan a ayudas extraordinarias a la hostelería, ya que entendemos que son quienes están enfrentando una situación más complicada. Y a estas medidas hay que sumar otras más, como las ayudas extraordinarias de Lanbide, la prórroga del complemento de los ERTE para las rentas más bajas por parte de la vicelehendakari del Departamento de Trabajo y Empleo o los propios fondos eCargui. En este sentido, quiero anunciar que el Gobierno vasco y el Cargui se comprometen a realizar un análisis de las operaciones más ágil para peticiones no superiores a los 10.000 euros, de forma que la línea de financiación aprobada en abril, de la cual quedan disponibles 250 millones de euros, llegue con más celeridad a empresas y personas autónomas. Hasta el momento, desde la puesta en marcha de la línea de financiación en abril, el sector hostelero ha recibido financiación por importe de 56 millones de euros, con un total de 1.104 beneficiarios y una media de créditos de 50.900 euros. De esta forma, y mediante menores cuantías de préstamos, es posible que un mayor número de profesionales pueda tener interés en el acceso a esta ventajosa financiación a 5 años, con 1 de carencia y al 0% de interés, al estar subvencionado por el Gobierno vasco. Además, se pueden cancelar o amortizar anticipadamente sin coste alguno. En definitiva, el nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca que hemos aprobado hoy, dotado con 30 nuevos millones de euros, quiere apoyar a las personas autónomas, a las micro y pequeñas empresas, a paliar los efectos de la crisis del COVID-19. Se trata de ayudar a las personas, a las que trabajan para ofrecer un servicio fundamental, como es la hostelería. Empresas muchas veces familiares que se han visto especialmente afectadas y a las que queremos llegar de forma más efectiva, más rápida y más directa. Por ello, de los 70 millones que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo destina al plan de resistencia, al menos 45 se destinan a medidas extraordinarias para la hostelería. Este programa y el resto de medidas suponen un gran esfuerzo por parte del Gobierno en un momento en que los recursos son tan necesarios en todos los sectores, especialmente en sanidad, pero también en educación, en cultura, entre otros. Y la recaudación es menor. Somos conscientes de que los sectores demandan más medidas y de que habrá que hacer más medidas. Pero también somos conscientes de que la adopción de estas medidas trasciende a este departamento y a este Gobierno. Precisa de la implicación de todas las administraciones si queremos su efectividad y que su rigor sean mayores. Ya lo he dicho en más de una ocasión, en una pandemia mundial todos los organismos y administraciones debemos coordinar nuestra respuesta. Por ello, la semana pasada convoqué la mesa interdepartamental e interinstitucional para abordar medidas transversales del Plan de Resistencia, Turismo, Hostelería y Comercio. Mañana nos volveremos a reunir para hablar de estas medidas y constituir ya las primeras mesas técnicas, empezando por la de medidas económicas. El objetivo es claro y urgente. Es consensuar y adoptar medidas transversales, efectivas y rigurosas, así como evaluar las medidas ya impuestas, de modo que podamos optimizarlas. Finalizo ya. Desde el Departamento vamos a trabajar con la mano tendida al sector, siendo su aliado también con otras instituciones para coordinar nuevas medidas. Este programa de ayuda a la hostelería vasca es un nuevo paso que busca apoyar a más de 12.000 empresas, conformadas, como decía antes, por menos de 3 trabajadores en su mayoría, negocios familiares, en muchos casos, a quienes queremos llegar para ayudarles al mantenimiento de esos negocios y de los empleos. Gracias y estamos a su disposición. ¿Podría darnos algún detalle más de cuál es el procedimiento, los requisitos que van a tener que cumplir las empresas, cuándo y cómo se van a tramitar estas ayudas y cómo las van a recibir? Bueno, el procedimiento exacto se establecerá, está establecido en la orden y será publicado en el BOE, pero sí que le puedo informar que vamos a un procedimiento más ágil, en el cual pues, habrá que establecer una declaración responsable cumpliendo los requisitos. Y, insisto, la medida fundamental va a ser plantear y demostrar el número de trabajadores para entrar en uno de los 3 tramos, entre 1 y 3, entre 4 y 10 y más de 10. Y también le informo que quedan de esas ayudas excluidos los de más de 50, porque entendemos que es una medida dirigida a esos pequeños autónomos, a esas micro y pequeñas empresas que representan la mayoría, como he dicho, el 99,5% del porcentaje de lo que es la hostelería vasca. Hay una condición que es
saber si hay más condiciones, porque no todo el sector está en condiciones laborales, bueno, hay parte del sector con condiciones laborales precarias, si eso se va a tener en cuenta a la hora de pedir las ayudas, o si, por ejemplo, subcontratan el sistema de reparto a empresas como Globo, que también tienen, bueno, dudas sobre sus condiciones laborales. ¿Sobre esto hay alguna condición, hay alguna restricción? Bueno, sobre lo último que dice de las condiciones laborales, ya está. Las sentencias judiciales y la situación en Euskadi ha cambiado respecto a la regulación de esos trabajadores, simplemente por matizar. Y, en segundo lugar, el requerimiento es para todas las empresas. Toda aquella empresa que reciba la subvención se compromete en esa declaración responsable a aguantar, a mantener, el establecimiento durante los próximos 4 meses. Pero recibirá la ayuda y eso será un control ex post. O sea, lo que buscamos es ese mantenimiento del mayor número de establecimientos, apoyar a los pequeños autónomos, a esos negocios familiares, para que puedan subsistir, para que se mantengan los establecimientos y, con ello, el empleo. Sí, sobre el procedimiento que le preguntaba a mi compañero, ¿se introduce algún cambio? Porque creo que fue un poco polémico, cómo se abrió la otra vez, para juntarse, es decir, que todas las empresas van a tener tiempo para hacerlo en perfectas condiciones, sin presiones, y poder acceder todas a las ayudas articuladas. No sé si nos podría precisar en ese sentido. En ese sentido ya les he explicado que la medida es diferente. Lo que hemos reflexionado, tanto el departamento con el sector como con el Departamento de Economía y Hacienda, es que la situación requería una medida de choque más rápida, más ágil y que llegase, y el compromiso es que estas ayudas lleguen como tarde antes de final de año, con lo cual los requisitos son totalmente diferentes, es a través de una declaración responsable que tendrán que cumplir la situación y demostrar la situación del número de trabajadores. Efectivamente, luego hay una serie de cuestiones de alta terceros para poder cobrar, como usted bien sabe, de la Administración, pero el procedimiento es lo más simple y lo más ágil con esa finalidad, de que las ayudas lleguen lo antes posible para paliar la situación de dificultad que viven todas estas empresas. Para todas las empresas, entiendo. Todas las empresas que opten podrán acceder a estas ayudas. Bueno, todas las que están reflejadas, efectivamente, dentro de lo que son las ayudas que planteamos, las personas beneficiarias, se establecen en la propia orden los CENAES correspondientes, que son los de servicios de comidas y bebidas, restaurantes y puestos de comidas, establecimientos de bebidas, y quedarían, en este caso, excluidos solo los establecimientos que se dediquen primordialmente, antes de esta situación, al reparto a domicilio. Pero también estarían pubs. Buscamos, como ya le he dicho, dentro del espectro de los 12.500 establecimientos de hostelería, llegar al mayor número posible. ¿Y el requisito entonces cuál va a ser? ¿Únicamente que cesen la actividad o que la cesen parcialmente y todos los que estén en esa situación lo van a cobrar o se va a establecer algún requisito? No, para todos. ¿Y cuándo se publica la orden? Pues eso depende del BOE. La orden ha sido aprobada bien en el Consejo de Gobierno, se remite al BOP, y en cuanto calculamos que durante esta semana o primeros de la semana que viene estará publicada y ya comienzan los plazos y todo el mundo podrá realizar su solicitud. No sé si lo he entendido bien. Aquellas empresas de hostelería que hayan decidido mantener el servicio de reparto a domicilio bajo pedidos, no van a optar a... No, esas todas van a optar, solo las que previamente a esta situación de crisis del COVID, su principal fuente de ingresos fuese el delivery. Pero no, todas las demás, es más, todas las que ahora están cerradas y están haciendo un esfuerzo, están innovando y están haciendo ese reparto, claro que van a tener esa ayuda. ¿Qué ocurre con, creo que algo ha dicho, pero si nos lo quiere aclarar, porque el otro día jueves anunció usted que duplicaba la partida del anterior programa de ayudas para llegar a todas las solicitudes. ¿Este dinero es, aparte de ese dinero, es diferente? ¿Esas empresas ya van a cobrar independientemente de lo que hagan ahora? Este proceso se circunscribe al anterior estado de alarma, con un procedimiento en el cual ya se estableció, tenía 15 millones, ya les he informado que duplicamos esos 15 millones y esas ayudas se van a cubrir todas las solicitudes, 30 millones. Hoy traemos otros 30 millones nuevos en un procedimiento diferente, más ágil, más rápido y más directo, con un nuevo criterio, establecido en función del número de trabajadores de cada una de las empresas. Repito, de 1 a 3, de 4 a 10 y a partir de 10, con la idea de llegar lo antes posible para este mantenimiento de establecimientos y de empleos. El pasado sábado se habló de una partida de 100 millones de euros vinculada a la financiación del Cargi. Pues me parecía entenderle que podría llegar hasta 250 millones de euros. En relación a los fondos de Cargi, lo que hemos dicho es que se van a agilizar, porque ahora todavía restan 250 millones de ese fondo de Cargi, y lo que se va a hacer es agilizar el procedimiento para este sector,
haciendo una evaluación de peticiones de menor cuantía, pero bueno, cualquier cuestión relativa a esto pueden compartir o preguntarle al Departamento de Economía y Hacienda, que es el que ha elaborado y colabora con Ekargi, y seguro que se lo responden con celeridad. Dos cuestiones. Hablaba de 12.000 negocios que se podrían beneficiar por estas ayudas. Entiendo que son negocios que también estaban entre los 10.000 que bueno, pues solicitaron las ayudas con motivo del primer montante de ayudas. Y quería preguntarle también por el tema de la polémica por los cafés. Hay negocios bueno, pues que no pueden servir café según las aclaraciones que se han hecho. Hay otros que sí, como son las degustaciones. No sé si en este sentido el departamento, y vista un poco la petición de los hosteleros, va a cambiar el criterio o va a seguir manteniéndolo así. Pues la primera pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, me refería a si empresas que solicitaron, entre las 12.000 que decía, son empresas que también habían solicitado la ayuda en la primera orden. Sí, el 12.219 es todo el espectro de empresas que cumplen los requisitos del número de trabajadores. Y como ya he dicho antes, estas ayudas son compatibles no solo con las propias del departamento, sino con cualquier otro tipo de ayuda de este gobierno o de otras administraciones. Y en segundo, con la polémica que usted refleja, bueno, no es este departamento el que toma la decisión, es la comisión del LABI, y la comisión técnica del LABI fue la que estableció que existe una diferenciación, además en base a los CENAES entre estos dos establecimientos. Pero bueno, dada la situación que se ha creado, pues entiendo que será uno de los asuntos que volveremos a tratar en la próxima reunión del LABI, en la cual se revisará no esta, sino todo, en función de las circunstancias que vamos viendo. ¿Eso quiere decir que están dispuestos a reconsiderar esa restricción? Quiere decir lo que he dicho, que todas las medidas están en revisión, en permanente revisión, y una vez que nos volvamos a reunir, este será uno de los asuntos que trataremos también. ¿Y por qué sí puede servir café una panadería degustación y no puede hacerlo? Bueno, como ya le he dicho, la Comisión Técnica del LABI sí que estableció una diferenciación en base al CENAE y a la forma de actividad, pero entendemos bueno, esta polémica que usted transmite y la volveremos a tratar en el próximo LABI. ¿Ha generado malestar en el sector ese confusionismo que hay ahora a ese respecto? Bueno, hombre, yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión. Las medidas son continuas, la situación es cambiante y, bueno, el malestar del sector no es de este sector, es que las medidas afectan a todos los sectores y lo que tenemos que hacer las administraciones es, con responsabilidad, pues estar siempre en contacto, yo lo estoy, con los sectores, y cualquier medida que puedan plantear, pues nosotros la trabajaremos, pero entiendo, o sea, insisto, en que hay unas decisiones que se toman a través de la Comisión Técnica del LABI y el propio LABI. ¿Cuándo se va a abrir el plazo para la presentación de solicitudes para estas ayudas? Al día siguiente de su publicación en el boletín oficial. ¿Tienen alguna estimación de cuándo podría ser? Antes les he comentado que lo antes posible, a final de esta semana, como tarde a principios de la semana que viene. Pero no es una cosa que dependa de mí ni que le pueda confirmar. Yo quería preguntarle al portavoz del gobierno si nos puede dar algún dato o si tiene alguna información de qué es lo que motiva el cese del director de Salud Pública en el Departamento de Salud, que se ha comunicado los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. Bueno, el señor Juan José Aurrecoechea, que ha sido director de Salud Pública, creo que este último año y medio, ha superado la edad de jubilación y había manifestado su voluntad de, bueno, de terminar con su responsabilidad con el final de la legislatura. La nueva consejera de Salud le pidió que continuara en el cargo por un tiempo más hasta que ella pudiera reordenar su equipo y, bueno, pues ha llegado el momento oportuno para proceder a esa baja, a petición propia, y nombrar a la persona que la va a sustituir. Y el Gobierno, eso se publicará también en el boletín, pero agradece al señor Aurrecoechea toda la labor que ha tenido que desarrollar y la responsabilidad que ha asumido en estos meses tan difíciles al frente de la Dirección de Salud Pública. Segundo semestre del 23. Esto no sé si había complicado la aprobación de la ley
legislatura, teniendo en cuenta que se supone que vence la legislatura a mediados de 2024. ¿Habría que disolver el Parlamento? De las 36 leyes que figuran en el calendario, creo que 28 estaban recogidas en el calendario anterior. El Gobierno pudo aprobar pudo aprobar un buen número de proyectos de ley la pasada legislatura, pero no fue posible convertirlas en leyes en el Parlamento por la falta de acuerdos y por la dificultad de alcanzarlos. Entonces, aquellos proyectos de ley que no pudieron prosperar en el Parlamento, desde el Gobierno se les va a dar un nuevo impulso. Se les han sumado otras 9 leyes nuevas que derivan del programa de Gobierno, y es voluntad del Gobierno, pues, en primer lugar, desplegar pues todas las habilidades que los diferentes departamentos tengamos en el Parlamento para lograr consensos más amplios, pero también tiene el Gobierno la firme determinación de dar un impulso a la producción legislativa en el Parlamento en esta legislatura. Bueno, estamos todos asistiendo a debates en nuestra comunidad y en el Estado español sobre reformas de modelos educativos y de leyes educativas, y el Gobierno considera que la base principal que debe guiar cualquier reforma del marco normativo en el ámbito educativo es el logro de los mayores acuerdos posibles. Entonces, el principal objetivo del Gobierno en esta materia va a ser ampliar los acuerdos y ver si es posible, mediante esa ampliación de los acuerdos, mejorar el proyecto con el que el Gobierno ha estado trabajando hasta el momento. Por lo tanto, anteponemos la voluntad de ensanchar acuerdos a la prisa o a la premura para aprobar la nueva ley. Bueno, uste dugu, hezkuntzaren inguruan sortzen diren eta aurkezten diren lege asmo guztiek ahalik eta babesik eta akordiorik zabalena eduki behar dutela. Ohituta gaude, gure inguruan ikusten, nola 5 urtero aldatzen diran estatu mailan adibidez oinarrizko hezkuntza legeak. Gobernu batek onartzen ditut aurrengoak aldatu eta oposizioak eramaten ditu Auzitegi Konstituzionalera, eta horrela ezinezkoa da urte batzutan iraungo duen esparru bat eta iraunkortasun bat bermatzea. Beraz, gure legea, lege berri bat izango da, erantzuna eman behar dio Euskal Hezkuntza Legeak gure ezaugarri propioei eta gure hezkuntza sistemak dituen ezaugarri berezkoei, eta uste dugu beharrezkoa dela ahalegin hori ahalik eta akordio mailarik handienarekin egitea. Bueno, lehenengo egin nahi nukeen gogoeta, zure galdera aprobetxatuz izango litzake, Jaurlaritza osatzen duten bi alderdi politikoek eta Jaurlaritzan gauden ordezkari guztiok oso hurbil sentitzen dugula gizarteak egiten digun eskaria, liskarrik eta iskanbilarik sortu ez dezagun eta elkarrekin lan egin dezagun hartu behar diren neurriak hartzeko. Hori oinarri importante bat izan da, lehendakariak erabaki duenean legebiltzarrean oposizioko taldeekin berez sortzen diren harremanez gainera, garrantzitsua zala beste erabateko lankidetza bat eta beste erabateko solaskidetza bat sortzea. Eta horrela planteatu ditu lehendakariak bilera hauek, bilera guziak normaltasunez joan dira. Bilera hoietan lehendakariak alde batetik aurkeztu ditu gobernuak 2 hilabetetan sortu duen gobernu programa, Jaurlaritzaren izenean sail ezberdinek legebiltzarrean egin ditugun agerraldietan legegintzaldi honetarako aurkeztu ditugun asmo, proiektu eta programa ezberdinak, mahai gainean dago eta lanean hasita gaude 2021ko aurrekontua lantzen, eta beraz esparru hori eskaini die lehendakariak alderdi politikoei.
Horrez gainera, lehendakariak ahalegin bat egin du, eta ahalegin hori izan da hartu ditu alderdi politiko ezberdinek hauteskundeetara aurkeztutako programak, eta azterketa bat egin du, zertan datozen bat alderdi politiko bakoitzak aurkeztu duen hauteskunde programa eta gobernuak antolatu duen bere gobernu programa. Eta ariketa horren helburua da ikustea nun egon daitezkeen koinzidentziak gobernua eta oposizioko alderdien artean, esan bezala, agintaldian zehar sortu lehizken momentu ezberdinetan akordio bide hori lantzeko. Beraz, plantamentuak eginda daude, eta Jaurlaritzaren asmoa da, astez-aste, legebiltzarrean gobernuak planteatu dituen eta alderdi politikoek dauzkaten oinarri hauen gainean elkarrizketan jarraitzea, eta baita ere, lehendakariak esan zuen bezala, lau hilero bilerak egiten jarraitzea, elkarrizketa horretan sakontzeko. Bueno, los dos partidos que apoyan a nuestro gobierno de coalición, como las personas que tenemos la responsabilidad de dirigir los diferentes departamentos a las órdenes del Lehendakari, somos todos muy conscientes de que en un momento tan delicado como el que estamos viviendo hay una exigencia por parte de la sociedad de que evitemos la confrontación y arrimemos el hombro para hacer frente a los problemas que esta sociedad tiene planteados y especialmente a los que se derivan de esta crisis sanitaria. Con esa base es con la que el Lehendakari ha iniciado esta serie de contactos con los partidos políticos representados en el Parlamento Vasco. Para las reuniones, el Gobierno había elaborado su programa de gobierno para esta legislatura. Los diferentes responsables departamentales habíamos comparecido en el Parlamento para explicar los proyectos, programas y planes que tenemos para esta legislatura. Y como he sabido, también hemos iniciado ya el proceso de elaboración de los presupuestos del año 2021. Esas son las bases que, en principio, junto con el calendario legislativo que hoy hemos aprobado, y del que el Lehendakari ofreció un avance a los partidos políticos en sus reuniones de la semana pasada, pues esas son las bases sobre las que el Lehendakari está planteando esta mesa de diálogo. Perdón, estos diálogos bilaterales. Asimismo, el Lehendakari ha realizado un esfuerzo de análisis de los programas electorales que cada formación presentó a las pasadas elecciones autonómicas, con el ánimo de encontrar dónde pueden estar los puntos de acuerdo, de coincidencia entre el programa del Gobierno vasco y las propuestas electorales que cada formación llevó a las elecciones de julio. Y entregó un documento a cada partido político en el que se definen esos posibles ámbitos de acuerdo. La relación entre el Lehendakari y los partidos políticos queda abierta, ha sido una relación normal, franca. Queda abierta a los encuentros que se puedan mantener semana a semana en el Parlamento, en las sesiones de control y en los plenos ordinarios, y queda también abierta la puerta para que cada 4 meses se reproduzcan estas conversaciones entre el Lehendakari y los partidos políticos, o en cualquier momento que cada una de las partes lo estime oportuno. ¿Hay algún partido con el que se haya visto analizados los programas que pueda haber más posibilidades de consenso? Bueno, el diálogo entre el Lehendakari y los representantes de los partidos políticos ha sido franco. Están encima de la mesa las posibilidades de acuerdo. La mayor parte de los acuerdos derivan de los compromisos parlamentarios que unos y otros puedan adoptar y, bueno, se verá sobre la marcha donde existen más opciones de acuerdo. Se ha informado en la reunión del Consejo, ha informado la consejera de Salud si va a ser necesario cambiar de escenario en las UCIs. Bueno, hay tanto la semana pasada como en los informes que el Comité Técnico del LABI presentó en la reunión del jueves pasado, como en los comentarios que ayer les hizo el doctor Garitano, el Gobierno y sobre todo Osakidetza consideran que a día de hoy el sistema sanitario vasco tiene capacidad para hacer frente a la situación que tenemos planteada, tanto en el nivel de la asistencia primaria como en el nivel de las hospitalizaciones, como en las UCIs. Y también está abierta la posibilidad de ampliar, si hiciera falta, el número de camas en UCIs para poder atender
a los enfermos de la COVID. La reflexión que está imperando, tanto en la comisión técnica como en la reunión del LABI de la semana pasada, como en la que está planteando permanentemente la consejera de Salud, es que con este elevado número de contagios que estamos conociendo día a día, es muy probable, es lo lógico, que en los próximos 10-15 días aumente el número de personas que tendrán que ser hospitalizadas. Y el cálculo técnico es que de esas personas hospitalizadas, el 10 o el 15% puede tener necesidad de ser atendida en las UCIs. El sistema en estos momentos permite esa atención, pero también todos somos conscientes de que vamos a seguir sufriendo ictus, podemos seguir teniendo accidentes, podemos seguir sufriendo ataques al corazón o podemos necesitar atención para hacer frente a los procesos cancerígenos que puedan tener. Y también todos somos conscientes de que en cualquier momento se podría producir cualquier tipo de imprevisto y el sistema de salud tiene que ser capaz de atender a todas esas posibilidades, ¿no? A todas esas necesidades que vayan surgiendo. Por lo tanto, cuantas más camas en hospitales y UCIs ocupen los enfermos por COVID, pues más limitada va a quedar la capacidad de respuesta a otro tipo de necesidades. De ahí que se hayan adoptado medidas tan duras como las que estamos adoptando en todos los ámbitos y de ahí la apelación constante para que las instituciones continúen desarrollando su labor de prevención y atención y toda la sociedad, a nivel individual y comunitario, cumpla con los ruegos y con las peticiones y restricciones que estamos planteando, entre las que cobran especial importancia limitar la movilidad cuanto sea posible, evitar las reuniones en grupos de más de 6 personas, pero sobre todo evitar relacionarnos con personas que normalmente no pertenezcan a nuestro ámbito más íntimo de convivencia. Osakidetzako arduradunen ustez eta labiari aholkua ematen dion batzordeko kideen ustez, Osakidetza gai da momentu honetan planteatuta dauden beharrizan guztiei erantzuteko. Eta ikusten edo aurre ikusi daitezkeen datozen asteetako evoluzioari begira ere Osakidetzak izango du erantzuna emateko gaitasun hori. Baina ikusten dena da, eta gogoeta hau behin eta berriro gertatzen ari da foro guztietan, ikusten dena da kutsatuen mailak ez duela atsedenik ematen. Jarraitzen dugula gero eta kutsatu gehiago ukitzen. Horrek ekarriko du 10-15 egunetan seguruenik ospitalera joan behar duten personen kopurua handitu egingo dela. Eta horietatik 10%, 15% behar izango dute UCIetan hartatuak izatea. Horrez gainera, gutariko bakoitzak eduki lezake beste erabateko osasun arazoren bat. Bihotzekoak direla, iktusak direla, larritasunen bateko gertaerak direla, edo ustegabeko istripuen bat. Eta osasun sistemak gai izan behar du guzti horri erantzuteko. Orduan, kezka horrek, danari erantzun behar horrek, behartu ditu Euskal Erakundeak neurri gogorrak hartzera, mugikortasunari dagokionez, bizikidetzari dagokionez, ostalaritzaren funtzionamentuari dagokionez, helburu horrekin gai izan behar du une oro Osakidetzak herritarrek behar duten osasun asistentzia hori eskaintzeko. Eta beraz, garrantzi berezia hartzen du momentu honetan, egoera horretara joan ez gaitezen, behar beharrezkoa da, erakundeek jarraitzea, bereziki Osakidetzak jarraitzea, bere ahaleginak egiten gaixoak non dauden aurkitzeko, gaixo dauden personei behar dan arreta eskaintzeko, eta beharrezkoa da baita ere gutariko bakoitzak oso argi edukitzea, gure mugikortasuna batetik bestera ibiltze hori mugatu behar dugula, ahalik eta gehien, eta baita ere kontua handiz ibili behar dugula beste personekin elkartzen garenean, ez elkartu 6 kide baino gehiago dituzten taldeetan, eta ahal dugula elkartzen garen persona horiek izan daitezela, ohiko bizitzan gure gandik hurbilen daudenak.
Oso ongi, eskerrik asko. Creo que